Los primeros años de vida son fundamentales y definen el futuro de una persona. En el Perú hay, según el INEI, alrededor de 3 millones de niños y niñas menores de 5 años. Cerca de 1 millón sufren de anemia y más de medio millón padecen de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición crónica afectan seriamente la salud y el desarrollo mental y físico de los niños. Resulta preocupante que en el último año se haya incrementado la anemia infantil, que después de haber tenido un descenso de 7 puntos porcentuales entre los años 2010 y 2011, el año 2012, según datos oficiales, se elevó 2 puntos, pasando de 30,7 a 32,9%. Esto significa que en el Perú hay cerca de 1 millón de niños mayores de 6 meses y menores de 5 años afectados por la anemia. Este promedio nacional oculta realidades aún más graves en distintas zonas del país. En Puno, por ejemplo, 6 de cada 10 niños tienen anemia. La desnutrición crónica afecta a nivel nacional al 18,1% de los niños menores de 5 años, es decir, a más de medio millón de niños. Persisten grandes brechas en el país. Huancavelica es la región con el mayor índice de desnutrición crónica infantil, 50,2%. Al otro extremo se ubica Tacna, con 3,1%. El último año se ha dado, a nivel nacional, un descenso en la desnutrición crónica infantil de 1,4 puntos porcentuales, pero para alcanzar la meta planteada por el gobierno para el año 2016 de bajar la desnutrición a 10%, se requiere una disminución anual mínima de 2 puntos porcentuales. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia plantea como meta nacional que trascienda a los gobiernos de turno la erradicación de la desnutrición crónica y de la anemia infantil para el año 2021, año del Bicentenario. Esta es una meta que parece alejarse, pero es factible de lograr con una real voluntad política para alcanzarla, al igual que las otras metas planteadas en el Pacto Ciudadano por la Primera Infancia. En los últimos años se ha incrementado el bajo peso al nacer en 16 regiones del país, entre ellas Lima Metropolitana. Este incremento, que genera serios problemas de desnutrición para el recién nacido, se ha concentrado en las zonas de mayor pobreza. Un adecuado ambiente familiar y una educación inicial de calidad son fundamentales para un buen desarrollo del niño en la etapa crucial de su primera infancia. Sin embargo, hay un notorio déficit en la información necesaria a los padres para que estimulen un desarrollo autónomo de sus hijos. Además, en el país hay aproximadamente medio millón de niños entre 3 y 5 años que no reciben educación inicial. Esto significa que 1 de cada 4 niños de esa edad no accede a educación inicial, lo que los pone en desventaja para su futuro. Universalizar una educación inicial de calidad no solamente requiere mayor infraestructura, sino incorporar al sistema educativo más de 30.000 maestros formados para el nivel inicial y superar la actual deplorable situación de la mayoría de PRONOEIs en medios rurales. El acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento es fundamental para la salud de los niños. De acuerdo a información oficial, el 21,1% de las viviendas del país carecen de agua potable o de acceso a una red pública cercana de agua potable, y el 40,7% no tienen servicio de saneamiento dentro o fuera de la vivienda. A nivel rural, ese déficit se eleva al 34,3% y 87,3% respectivamente. Esto significa que en el país hay más de 1.350.000 viviendas que carecen de agua potable y más de 2.600.000 viviendas que no tienen acceso a servicio de saneamiento. Según datos del Ministerio de Educación, el 55% de las escuelas públicas no cuentan con agua potable. Los 4 principales programas dirigidos a la primera infancia, articulado nutricional, de salud materno-neonatal, logros de aprendizaje e identidad, tienen para el año 2013 un presupuesto conjunto de más de 4.870 millones de soles. De este presupuesto, hasta el 31 de julio se había ejecutado el 51,5%. El gobierno central
ha ejecutado el 50,6% y los gobiernos regionales el 53,6% de sus respectivos presupuestos en estos 4 programas sociales. En un posible escenario de limitación de los recursos públicos, es fundamental mantener un presupuesto adecuado e intangible para estos programas sociales, así como asegurar su gestión cada vez más eficiente e integrada. Invertir en la primera infancia es vital, no solamente por razones humanitarias, sino para asegurar un desarrollo sostenible del país. Hay consenso de que la inversión en los niños y niñas es la más rentable para el desarrollo de un país. Esa debe ser la prioridad de todos: Estado, empresa privada y sociedad civil. Como Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, asumimos la responsabilidad de generar una alerta ciudadana acerca de la situación de los niños y niñas. Planteamos algunas preguntas para una reflexión conjunta sobre lo que se debe hacer para asegurarles un desarrollo adecuado. ¿Qué hace falta para avanzar más en la atención y desarrollo de los niños? ¿Cómo pasar del discurso a la práctica y darle una prioridad efectiva a la inversión en la primera infancia? ¿Cómo hacer más eficiente esta inversión? ¿Por qué es una prioridad nombrar una autoridad visible y responsable por la primera infancia que se encargue de coordinar la planificación y ejecución de las políticas públicas a favor de este sector de la población? ¿Cómo movilizar a la sociedad civil para que tenga una participación activa en promover acciones a favor de la primera infancia y ejerza una efectiva vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los compromisos adoptados a favor de los niños? ¿Cómo convertir el tema de la primera infancia en un asunto de público interés y en una prioridad de la agenda nacional?